Bueno, podríamos decir buenas noches. Vamos a dar unos conceptos pequeños para lo que es en la materia de antropología. Estamos hablando de que cuál es el significado que se le otorga a, a la cultura para el ámbito de la antropología. Y pues podemos decir obviamente que el concepto de cultura analiza las pautas de comportamientos de los seres humanos que nos hacen diferentes a otras especies. Obviamente quiere decir esto que el antropólogo estudia, o porque realmente la antropología, la cultura para la antropología tiene un concepto demasiado amplio, tiene un campo demasiado grande para estudiar, por eso es tan importante para ellos. Y podemos decir que la cultura es la interpretación que tiene al estudiar a la otra persona, el comportamiento de cómo se, por decirlo así, cómo se relaciona con las otras personas, eh, de, definitivamente saber de esa otra persona, de ese otro occidental, de esa persona que nosotros no conocemos, en cómo piensa, en qué hace, cómo se comporta y en lo que dice. Luego podemos hablar de que la cultura es un concepto central para la antropología, porque obviamente por lo que acabo de decir es un concepto bastante amplio, tiene un campo de estudio bastante importante, y aquí ya hablamos obviamente de lo que es que ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? Pues porque es el hombre el único que puede producir cultura, porque aparte de eso es importante porque obviamente la cultura evoluciona, el ser humano va cambiando con el paso del tiempo, y, y más con estos cambios tan grandes que hoy en día tenemos, que hace que los antropólogos los pongan prácticamente a correr para poder encontrar esa respuesta a esos cambios tan continuos que obviamente en este momento tenemos. Hablamos de que cómo se ha transformado el concepto de cultura según los enfoques teóricos de los antropólogos. Acá ya podemos hablar también de que acá tenemos varios padres de la antropología. Dentro de esto está Taylor, que él habla sobre el evolucionismo, pero el evolucionismo, eh, él dice que el ser humano evoluciona continuamente, y que así como hay unas culturas que se desarrollan fácilmente, hay otras culturas que se quedan y que no avanzan. Por eso, por tal vez, acá hablamos de lo que es los cambios que aparecen. Por lo tanto, Boas no estaba de acuerdo con la teoría evolucionista, porque pues él decía que la cultura estaba basada en la biología. Pero es interesante cómo ellos interpretan todas estas cosas, y empiezan a hacer cambios importantes y desde otros enfoques teóricos. También aparece luego eh, el funcionalismo, ¿sí? Que el funcionalismo pues realmente es eh, una, podríamos decir que el funcionalismo es materialista, ¿no? Es materialista, eh, que él va como directo a las necesidades humanas que tiene el ser humano. Luego de este evolucionismo también aparece el particularismo, que donde dice que quiere decir que la cultura es particular y que ninguna es una igual a la otra, y que pues por eso no las podemos generalizar. Luego, con otro enfoque también que nos da, aparece Levi Strauss con el estructuralismo. Acá en el estructuralismo pues nos dice que cómo son los seres humanos, aparece que tenemos que hay cultura primitiva, ¿sí? Que son todas aquellas personas que no tienen ninguna estructura, por decirlo así, eh, o como una persona atrasada. A esas personas le tienen más adelante con la evolución y con el tiempo, ya no le llamaban primitivos, sino que le llamaban agras. Eh, pero también decía Levi Strauss que el hecho de que las personas
no tuvieran ningún tipo de conocimiento, no quiere decir que no tuvieran conocimiento, ¿no? Hay muchas formas de interpretar la cultura. Hay personas que han tenido la posibilidad de o las herramientas para poder tener mayores conocimientos, tener una mejor civilización. Entonces, bueno, le veces hablar sobre el primitivismo, la parte primitiva, eh, donde dice que ellos carecen de un conocimiento, donde ellos carecen de cultura, y por eso también se habla de la parte de salvajismo, barbarie y civilización, donde el- la persona que es primitiva o agra, como le vinieron a decir, eh, aparecían esas tres clases de estructuras donde el salvajismo, incluso dentro del salvajismo había una eh, formas de verse en unos inferiores y otros superiores. Había el salvajismo inferior que realmente no carecía totalmente de cultura. Apareció luego el salvajismo superior que ya tenían mejores formas y herramientas y conocimientos y que venían más avanzados. Y pues obviamente por consiguiente viene la civilización donde tienen todo el tipo de herramientas, donde pueden, tienen la imprenta, donde ya pueden eh, conocer, tener conocimientos mucho más avanzados, y por eso ahí hablamos de la palabra etnocentrismo, que quiere decir que unos somos superiores a otros. Por este podríamos decir que la palabra etnocentrismo aparece por este, mm, por este concepto, por esto que acabamos de decir, que realmente hay culturas eh, con menos capacidad y hay otras culturas que han evolucionado, que han crecido. Eh, pues realmente eso más que todo fue el enfoque teórico que se pudo dar. Luego aparece, hablamos cuál es el concepto, cuál es la diferencia entre la cultura y la sociedad. Pues entonces acabamos de decir que la cultura, pues que es son, eh, o se puede decir que es un término polisémico porque quiere decir muchísimas cosas dependiendo de la corriente en la que se quiera definir. Pero para la antropología es obviamente los modos de conocer o de interpretar a las otras personas, a ese otro yo, la forma de cómo piensa, dice y habla. Y la sociedad obviamente son las formas de gobierno, las leyes a las que estamos sometidos, al tipo de familia que encontramos, eh, y muchas otras cosas más. La sociedad se puede decir que está en un estado de desarrollo cultural, por lo tanto hay sociedades culturalmente superiores y otras culturalmente inferiores. Pero pues podemos concluir que de todas maneras la una sin la otra pues no es nada, se necesitan. Acá aparecemos en la palabra de enculturación, eh, porque cuando nosotros nos relacionamos los unos con los otros, en la forma de cómo interpretamos este conocimiento, podemos decir que aparece el concepto de enculturación, porque es estudiar el comportamiento de esas personas desde que nacen, ¿no? Aquí vamos a explicar cómo, cómo es el comportamiento de ese ser humano, cómo es, porque hablamos de que obviamente el comportamiento del ser humano es en gran parte debido a su aprendizaje. Eh, desde la niñez, nosotros cómo aprendemos, desde la niñez nosotros cómo sabemos cómo conocemos, cómo comemos, nuestras formas de vestir, nuestros comportamientos, ¿sí? Y que a medida que va pasando el tiempo llegamos a una madurez, ya tenemos un concepto de observación, de ver cómo, qué hacen los otros, que aprendemos a aprender de los mayores. Y ya pues luego uno de evolución que lo hacemos, o de inconsciente que lo hacemos nosotros sin darnos cuenta, y aprendemos una cultura sin que simplemente pasa y no vemos en qué momento nos pasó ese conocimiento o adquirimos ese conocimiento. Ahí aparece el término de enculturación. Bueno, espero que este video les haya gustado y que hayan podido entender lo que yo quise dar a conocer. Muchas gracias.